Para comenzar, pues contarles que estas fueron las fuentes principales en las cuales me basé para revisar el tema. La guía del 2018 para el manejo de la hipertensión arterial de la Sociedad Europea de Cardiología, la guía del 2017 para la prevención, detección, evaluación y manejo de la presión alta en adultos del Colegio Americano de Cardiología y esta revisión de literatura reciente del 2017 sobre la crisis hipertensiva. Cabe recalcar que no hay como tal un compendio ni un consenso sobre cómo debemos abordar la crisis hipertensiva. En realidad, cada una de estas guías tiene una cosita que es distinta a la otra o bueno, que se complementan. Entonces lo que yo hice básicamente en esta presentación fue unirlas de una manera en la que nos quedara algo para nuestra práctica como médicos generales. Igual yo les voy a subir todos los documentos porque fueron más como aproximadamente 15, de los cuales saqué cositas. Por si los quieren revisar, se los subo al Drive después de la presentación. Entonces, la tabla de contenidos, vamos a ver las generalidades de la crisis hipertensiva, las manifestaciones clínicas para pensar en una emergencia hipertensiva con lesión de órgano blanco, los paraclínicos de forma muy general para orientar el diagnóstico, el manejo del tratamiento, el seguimiento y un poco sobre crisis hipertensiva en niños. Entonces, comenzando, la epidemiología, los datos son muy limitados y se cree que esto se debe a la dificultad para diferenciar entre si los síntomas son causados por una elevación de la tensión arterial o si se trata de otra causa. Los datos que tenemos acá son de Estados Unidos, principalmente porque es lo que les digo, la limitación. ¿A quién va a afectar principalmente las crisis hipertensivas? A afroamericanos, a personas de la tercera edad, a hombres en mayor proporción que a mujeres, y a personas con hipertensión arterial de nuevo, es decir, que previamente se encontraban sanas, ahora tienen hipertensión. Como ejemplo de esto son las embarazadas con la preeclampsia y los niños. Tenemos que es poco común en adultos. Un estudio del 2020 encontró que en Estados Unidos la prevalencia de la hipertensión arterial es del 30%, y de ellos 1 o 2% va a tener una crisis, siendo 1 o 2 de 1 millón de personas al año la que la van a presentar, y menos del 1% de las visitas en un año a los servicios de urgencia van a ser dados por una crisis. Se tiene que la tasa de muerte a un año por una emergencia que no es tratada es mayor al 79%, y que la media de sobrevida es de 10.4 meses también si no se trata. La mortalidad general que causa una crisis hipertensiva es del 3.7%, siendo la mortalidad por emergencia del 4.6% y de urgencia 0.8%. Las complicaciones no están muy estudiadas en la literatura, incluso pues el artículo que está mejor consolidado es del 96, pero igual si se sigue repitiendo en los artículos pues está este orden de complicaciones, y es que en principio el principal es el infarto cerebral en un 39%, el segundo el edema pulmonar agudo en un 25% y el tercero la eclampsia en un 2%. Entonces acá pues en esta tablita que pues les traje era para que pudieran contrastar los distintos tipos de estadios de hipertensión arterial según las diferentes guías, pero para fines de esta revisión, cuando yo me refiero a ellos, voy a hablar en relación a la guía del 2018 de la Sociedad Europea de Cardiología, lo que está en moradito, y pues si se dan cuenta también está este circulito morado acá en el grado 3 de hipertensión. ¿Por qué? Porque está en relación a la definición de crisis que ya les voy a mostrar. Entonces, ¿cuál es la definición de crisis hipertensiva? Es un aumento brusco de la accidentalmente, que se caracteriza por poner en riesgo inminente la vida de él o la paciente. Es importante recalcar que una crisis hipertensiva puede generarse tanto en un paciente en quien se ha diagnosticado hipertensión arterial previamente como aquel en el que no, y que estos valores de 180 a 120 son aproximados, es decir, no tengo que tener 180 a 120 para yo hacer el diagnóstico de crisis hipertensiva. ¿Por qué? Porque en pacientes que previamente estaban sanos, con tensiones arteriales menores a estos valores, ya puedo presentar síntomas característicos de emergencia hipertensiva. Como ejemplo de esto tenemos las embarazadas y la preeclampsia y eclampsia. Recordemos 140-90 preeclampsia, 140-90 preeclampsia, esos son valores muchísimo menores a esto, pero igual se considera crisis hipertensiva. Muy importante, la gravedad de una crisis hipertensiva depende del aumento abrupto de la tensión arterial y no como tal del valor de la tensión arterial. ¿A qué me refiero con esto?
Si ustedes ven en la parte superior derecha de la diapositiva, podemos encontrar que acá donde dice post presión arterial sistólica 210, digamos que este es el valor de la crisis hipertensiva de un paciente, ¿sí? Tiene una presión arterial sistólica de 210 y tenemos otro paciente que tiene una presión arterial sistólica de 200. Derecha está más grave que el paciente de la izquierda, pero no es así. Si mi paciente de la derecha tenía una presión arterial sistólica previa de 180 y pasó a 210, es decir, que tiene un delta de presión arterial de 30. En cambio, el de la izquierda previamente tenía una tensión sistólica de 140 y ahora pasó a 200, es decir, que tiene un delta de 60 milímetros de mercurio. Por lo tanto, mi paciente de la izquierda tiene crisis hipertensiva más grave, mayor grado a ser una lesión, ¿listo? Y hacer una emergencia hipertensiva. Entonces, la crisis hipertensiva la vamos a dividir en dos tipos, una urgencia hipertensiva y una emergencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva se caracteriza porque está este aumento brusco de la presión arterial, pero no hay evidencia de lesión de órgano blanco. Este paciente puede ser asintomático o tener síntomas que sean muy leves, como dolor de cabeza, taquicardia, ansiedad. Estos pacientes se pueden manejar de forma vía oral, solo en algunas excepciones IV, y se puede considerar el manejo ambulatorio. Por otro lado, la emergencia hipertensiva es aquella en la que hay un aumento brusco de la presión arterial, en la cual se identifica una lesión de órgano blanco que puede comprometer su función. Aquí siempre vamos a dar medicamentos intravenosos y se necesita hospitalización. Un tipo de emergencia hipertensiva es la hipertensión maligna, que ese término se supone que ya no se utiliza, pero igual se los traigo porque lo pueden encontrar en la literatura, que se define como cambios al fondo de ojo más alguna de las siguientes: microangiopatía, una coagulación intravascular diseminada, una encefalopatía, esto se puede encontrar en el 15% de la hipertensión maligna, una falla cardíaca aguda o un deterioro agudo de la función renal. Y se llama maligna porque tiene un peor pronóstico por presentar varias lesiones de órgano blanco. También les traigo la definición de pseudocrisis, a pesar de que no es un tipo de crisis hipertensiva. ¿Por qué? Porque es importante que las diferenciemos, ya que tienen un tratamiento distinto y es más grave una crisis que una pseudocrisis. Entonces, la pseudocrisis es una elevación transitoria de la tensión arterial y que tiene como causa algo de base. Entonces, como por ejemplo el dolor, el estrés emocional, el vértigo periférico, una lesión de cordón espinal, retención urinaria aguda, hipoxia, un postoperatorio. Y aquí el manejo va a ser tratar la causa de base para que se disminuya la presión arterial. Las causas que vamos a tener para la crisis hipertensiva pueden ser de hipertensión arterial primaria, que es muy común debido a la prevalencia de la hipertensión arterial y que se puede dar por falta de adherencia al tratamiento, ya sea porque se disminuye el tratamiento o porque se interrumpe o porque el tratamiento sea inadecuado para la hipertensión primaria. Pero también puede ser por hipertensión arterial secundaria. ¿A qué? Enfermedades endocrinas. De las enfermedades endocrinas, las que se han asociado más a crisis son el síndrome de Cushing, el hipoaldosteronismo primario, el feocromocitoma, la disfunción tiroidea, el tumor secretante de renina. También puede ser por enfermedades renales que pueden ser renovasculares, como la estenosis de arteria renal, la poliarteritis nodosa o la arteritis de Takayasu, o puede ser parenquimatosos como glomerulonefritis, nefritis tubulointersticial, SHUS, lupus. También puede ser causado por el embarazo, lo que ya les comentaba, preeclampsia, eclampsia. Puede ser causado por una intoxicación, o sea, dada por cocaína, anfetaminas, alimentos con tiramina más IMAOs. Los IMAOs son unos antidepresivos que impiden que impiden la acción de la monoaminooxidasa. Y esa es una enzima que normalmente descompone el exceso de tirosina. Entonces, si tengo este medicamento, no se descompone la tirosina y las tirosina es un componente que regula la tensión arterial hacia la alta, entonces me puede generar hipertensión arterial. También disfunciones del sistema nervioso central pueden generar crisis, como por ejemplo un tumor cerebral, trauma craneoencefálico, lesiones de médula espinal, ACV isquémico y hemorrágico. También tenemos disfunciones autonómicas como el Guillain-Barré y grandes quemados. La fisiopatología como tal no está clara y puede variar según la etiología subyacente, pero pues es importante recalcar que aquí la autorregulación del lecho vascular generada por ese aumento abrupto de la tensión arterial y de la resistencia vascular sistémica es lo que pues va a estar prevalente. Yo no le hice mucho énfasis a la fisiopatología porque precisamente no está muy bien identificada y pues básicamente son teorías y pues eso se va más allá de lo que queremos hacer en esta presentación. Ahora vamos a pasar a la valoración clínica. Entonces, lo que yo quiero hacer es definir si tengo una emergencia, una urgencia o una pseudocrisis. ¿Esto cómo lo voy a lograr?
a través de la evaluación del examen físico y de la anamnesis. Al examen físico, importante tomar la tensión arterial en ambos brazos para verificar que en efecto nos encontremos con una tensión arterial elevada, y lo que seguiría sería realizar la valoración de los 3 órganos blancos principales para encontrar, la idea es buscar que hayan signos o síntomas que hayan alteraciones al examen físico que nos puedan hablar de que estén cursando con lesión de órgano blanco. Esto ya se los voy a mostrar en las siguientes diapositivas. También importante para diferenciarlas, la anamnesis, es importante preguntar sobre el antecedente de hipertensión arterial, si el paciente estaba medicado o si no lo estaba, si había adherencia, y si es posible, si el paciente tenía previamente valores de tensión arterial. ¿Por qué? Por lo que les comentaba de que entre mayor sea el delta de tensión arterial, mayor va a ser la gravedad, mayor posibilidad de hacer lesión de órgano blanco. Entonces, pues este valor nos puede servir mucho. En mujeres es importante descartar el embarazo, porque como todos ya vimos en gineco, va a ser diferente el abordaje si es preeclampsia o eclampsia. Manejo de la hipertensión ahí. El antecedente de enfermedades endocrinas, renales o disautonómicas, porque pueden ser causas, el consumo de cocaína, anfetaminas y alimentos, sobre todo en jóvenes, o un aumento en el consumo de sodio que me puede estar generando esa crisis hipertensiva en un paciente, sobre todo más viejito, que tenga una hipertensión arterial primaria. Las lesiones de órgano blanco que se pueden generar son múltiples. Acá les dejo una lista, pero pues no la voy a leer toda porque en realidad ya las vamos a ir mencionando a lo largo de la presentación, pero lo importante aquí es que lo ideal es pensar en cuáles serían las posibles patologías según el órgano blanco, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a hacer la evaluación neurológica. La evaluación neurológica es la más difícil, es el escenario más complicado porque el diagnóstico diferencial incluye distintas patologías que tienen tratamientos diferentes y no todos van a requerir bajar la tensión arterial. Entonces, por eso es muy importante que evaluemos cuál podría ser. Vamos a ver que los signos o síntomas podrían ser cefalea, náuseas, vómito. Estos primeros 3 nos harían sospechar una hipertensión endocraniana, alteraciones visuales y del estado de conciencia que nos harían pensar de pronto en una encefalopatía hipertensiva, convulsiones o déficit neurológico que nos harían pensar en diferentes tipos de ACV. Y al examen físico la idea es indagar un poco más haciendo examen neurológico completo, pares craneanos, reflejos, sensibilidad, fuerza, Glasgow, Mini-Mental Test, además de obligatoriamente hacer fondo de ojo. ¿Para qué? Para valorar que no haya una retinopatía hipertensiva, en la que podemos encontrar exudados blandos, hemorragias en llama, que nos habla de una retinopatía hipertensiva grado 3, y un papiledema, que nos habla de retinopatía hipertensiva grado 4. Para clínicos, cuando yo tengo estos síntomas, estos signos y este examen físico y hay alteraciones en ellos, lo ideal sería pedir un TAC que nos permita descartar hemorragia intracraniana, isquemia u otra lesión cerebral, y en el caso de que esté normal o con signos de edema, puede indicar encefalopatía hipertensiva. Listo. Ahora, en el caso de la evaluación cardiovascular, tenemos que signos y síntomas que pueden estar presentes: angina de pecho, que nos podría hablar de una disección de la aorta, un síndrome coronario agudo; dolor de espalda agudo y severo, también nos puede hablar de disección de aorta; disnea ictus, que nos puede hablar de edema pulmonar secundario a falla cardíaca. Al examen físico buscamos ingurgitación yugular para pensar en falla cardíaca, así como sonidos S3, ruidos S3 y S4 o estertores y sibilancias en los campos pulmonares. También podemos evaluar si taquicardia, que nos podría hablar de hiperactividad simpática, como en el caso de consumo de sustancias psicoactivas. Y si estamos sospechando disección aórtica, podemos constatarla evaluando si hay un pulso ausente, aumento o asimétrico en todas las extremidades. Además de si de pronto hay un nuevo soplo, si hay un nuevo soplo que nos hable de insuficiencia aórtica. En paraclínicos podemos pedir un electrocardiograma para evaluar elevación del ST, ondas T invertidas, función ventricular derecha para identificar si hay dilatación o hipertrofia concéntrica. También podríamos pedir troponinas si estamos sospechando un síndrome coronario agudo, y un infarto agudo de miocardio, y una radiografía de tórax para evaluar el edema pulmonar. Y lo tercero sería la evaluación del sistema renal. Los signos y síntomas aquí son silenciosos e inespecíficos. Vamos a tener que puede haber astenia, oliguria, incluso en otros casos poliuria, hematuria, edemas. Aquí los paraclínicos que vamos a pedir serían
boom, creatinina, un uroanálisis que nos permite ver proteinuria, hematuria, cilindros celulares, electrolitos. Perdón. Y acá en esta tablita, en esta tablita que es de la guía del 2018 de la Sociedad Europea del Corazón, lo que vamos a encontrar son como las emergencias hipertensivas que podemos pensar dependiendo de los síntomas. Entonces, pues eso tampoco se los voy a leer porque se nos hace muy largo, pero básicamente es como lo que les estaba comentando en la evaluación de cada uno de los órganos blancos, de a qué nos podría ir orientando. Entonces acá es un resumen y pues puede ser muy útil que lo tengamos a la mano. Este es el resumen de los paraclínicos. Son lo mismo que les acabo de mostrar en la evaluación de cada uno de los órganos, pero pues los dejé ahí todo juntico para que lo sepan. Importante comentar que dependiendo de la literatura, la mayoría comentan que uno debería pedir los paraclínicos basado en las alteraciones que uno encuentra en signos y síntomas y examen físico. Pero, por ejemplo, estas tablitas que son de la guía del 2018 de la Sociedad Europea del Corazón nos dice que podríamos pedir inicialmente una batería de exámenes, que son los que están a la izquierda, que aparte de los que estaban en la diapositiva anterior, incluyen un test de embarazo y un cuadro hemático, además de LDH y aptoglobina. Entonces, pues podríamos pedir estos en general para descartar que no se nos haya lesionado ninguno de los órganos. Pero como les comentaba, la mayoría de los artículos que yo leí dicen hágalo enfocado en lo que usted vea que está alterado, pero pues ya ahí los dejo para que ustedes evalúen como les parezca más adecuado y ya dejar hacia la derecha los test específicos dependiendo indicación. Listo, entonces ahora el manejo, tratamiento. Nuevamente, antes de comenzar con manejo, tratamiento de urgencia y de emergencia, no hay como tal un compendio. No, esto que yo les voy a mostrar básicamente fue Camila mezclando pedacitos, que es muy importante, pero no van a encontrar todo junto en un mismo lugar, ¿listo? Y además, pues dependiendo del lugar, hay dosis distintas y pues valoraciones distintas. Manejo óptimo no es claro en urgencia hipertensiva, pero si el paciente está muy ansioso, podríamos iniciar con un ansiolítico, darle benzodiazepina de 5 miligramos y comenzar también con estrategias no farmacológicas. ¿Cuál? Reposo. 20 a 30 minutos en supino en una habitación tranquila. En la literatura se ha encontrado que esto puede disminuir de 10 a 20 milímetros de mercurio en nuestra tensión arterial en la urgencia hipertensiva. Lo siguiente que debemos evaluar en nuestro paciente es con urgencia hipertensiva es a qué velocidad voy a disminuirle yo la presión arterial. Puede ser de horas a días e incluso más lento en los adultos más viejos con mayor riesgo de isquemia miocárdica cerebral. Lo más importante que tenemos que saber sobre la rapidez de la velocidad a la que se debe disminuir la presión arterial es que debe ser gradual, porque hacerlo rápido me puede generar un daño isquémico en el lecho vascular, ya que los vasitos ya estaban habituados a que había un nivel elevado de presión arterial y si pues se lo quito se me genera, si disminuyo muy rápido, disminuye ese flujo y ahí puede haber isquemia vascular. Por eso es que la idea es hacerlo lento, sobre todo en los más viejitos. Nuevamente, la rapidez puede ser o más rápida en horas o menos rápida en días en el caso de urgencias. ¿Y cuáles van a ser a los que les voy a disminuir más rápidamente? A los que tienen un alto riesgo de un evento cardiovascular si yo dejo que continúe mucho tiempo con la tensión arterial así de elevada, que son los pacientes con aneurisma aórtico o cerebral. Ya los menos rápidos van a ser los que no son de alto riesgo, es decir, no tienen ninguno de sus aneurismas. Y en el caso de que sean menos rápidos, de que se vaya a disminuir menos rápida la tensión, si ese paciente tiene esa urgencia porque no está adherente a un tratamiento que ya tenía, pues simplemente lo reanudo y con eso ya podría tratar la urgencia hipertensiva. Con eso ya sería suficiente. Después de evaluar la rapidez a la que debemos disminuir la presión arterial, lo siguiente es evaluar la meta de tensión arterial que quiero alcanzar con mi paciente. A corto plazo, lo ideal sería que tengamos una tensión arterial menor a 160/100. Pero independientemente de esa meta, lo que nos debemos llevar para la casa es que la presión arterial media no debe disminuir más del 20 al 30% en las primeras 2 a 3 horas. ¿Esto qué implica? Habrán pacientes que tienen una urgencia hipertensiva con una tensión arterial demasiado alta y que si yo le bajo
la tensión para llegar a 160 a 100 podría disminuirla para más del 20 al 30%. Yo no puedo hacer eso. Eso es lo que en la literatura se ha encontrado, que eso me podría generar isquemia en el lecho vascular. Entonces, en ellos terminaremos teniendo una meta mayor a 160 a 100. A largo plazo, ¿qué es a largo plazo? En la literatura no decía, pero teniendo en cuenta que la rapidez a la que se puede disminuir la presión arterial se divide más rápida y menos rápida, que las menos rápidas en días, yo asumo que a largo plazo, estamos hablando de semanas, sería de 140 a 90 o de 130 a 80. El valor este de 160 a 100 a corto plazo es un valor que no tiene evidencia, artículos no lo pues no hay como evidencia de eso, sino que está más basado en la experiencia, el querer esos valores. Ahora, con respecto a las estrategias farmacológicas, vamos a dividir entre más rápido y menos rápido. En el más rápido nos dicen que iniciemos con un medicamento que sea de acción rápida y más bien cortica. Este artículo nos dice que empecemos con captopril, que la dosis es de 20 a 50 miligramos, como vemos ahí, y que su inicio de acción es de 15 a 30 minutos. Entonces, la idea es darlo. Si de 15 a 30 minutos persiste la tensión mayor o igual a 210, 120, se puede repetir la dosis 2 a 3 veces en intervalos de 30 minutos, máximo de 100 miligramos. Si después de esto, de alcanzar este tope, no hay respuesta, podemos valorar con otros fármacos que están en el cuadrito. Si después de 2 a 3 horas con otro fármaco no mejora, lo mejor es derivar a urgencias considerando tratamiento intravenoso. ¿Por qué? Porque recordemos que en estos pacientes tenemos un mayor riesgo de que nos vaya a ser una alteración cardiovascular, un evento cardiovascular por lo de los aneurismas. Entonces es mejor. Ahora bien, si mi paciente está en metas, lo mejor sería remitir a casa para hacer seguimiento en 24 horas, pero pues obviamente acá es difícil la de las 24 horas. Además, tengamos en cuenta que aquí no queremos llegar como tal a una presión arterial normal, sino conseguir las metas. Listo. Ahora, continuamos entonces con el tratamiento de una urgencia hipertensiva que vamos a tratar más lentamente, es decir, en días. Si esta hipertensión arterial estaba previamente tratada, como les comentaba antes, podemos reiniciar medicamentos y con eso ser suficiente, o también podemos incrementar la dosis o agregar otro agente en el caso de un paciente que sí la tenía, pero que igual le dio la crisis. También podemos considerar la adición de un diurético, según obviamente la función renal de nuestro paciente, y reforzar la restricción de sodio en la dieta si mi paciente es que estaba comiendo demasiada sal y de pronto eso pudo desencadenar la crisis. Si la hipertensión arterial no estaba previamente tratada, podemos iniciar nuestro tratamiento en el hospital con nicardipina, 20 a 40 miligramos oral cada 8 a 12 horas, captopril, 25 a 50 miligramos oral cada 8 a 12 horas, la betalol, una dosis inicial de 200 miligramos oral y después adicionar 200 o 400 miligramos después de 6 a 12 horas si se necesita. Esto, pues digamos que ya en el momento de que lo empezamos a tratar en el hospital, pero pues si ya lo vamos a dar salida, es importante tener en cuenta que la mayoría de los pacientes que tengan una presión arterial sistólica mayor a 20 y una diastólica mayor a 10 milímetros de mercurio por encima de las metas, van a requerir además de agentes antihipertensivos para controlar. Nuevamente recordemos que esto es en el caso de un paciente que no estaba tratado para su hipertensión previamente. Entonces, ¿cuál es la super recomendación? Si yo tengo un paciente que no se había tratado previamente la hipertensión, que está cursando con una urgencia hipertensiva, en quien quiero reducir la tensión arterial más lentamente, es decir, puedo demorarme días, y quiero utilizar una combinación de medicamentos que me permita darle el tratamiento a largo plazo, lo que se encontró en un ensayo que se llama Accomplish, que estaba como súper bien hecho, es que lo que deberíamos dar es un bloqueador de canales de calcio de hidropirina de acción prolongada, más un IECA o un ARA2 de acción prolongada. Eso sí, la super precaución es que el bloqueador de canales de calcio no puede ser nifedipino sublingual. ¿Por qué? Porque este es un medicamento que se comporta de forma muy errática al disminuir la tensión arterial y lo hace de forma muy rápida, y como les comentaba, lo más importante es que el tratamiento sea gradual. La disminución tiene que ser gradual porque si no podemos hacer isquemias. ¿Listo? Y pues obviamente no queremos eso. Ahora, pasando a las emergencias hipertensivas.
consideraciones. Ya acá en la emergencia hipertensiva, recordemos que estábamos con un paciente que tiene lesión de órgano blanco. Entonces, acá es importante hacer el ABCD, que pues puede estarlo requiriendo. De pronto un paciente con edema pulmonar, que esté desaturado. Bueno, hay que hacer el ABCD. Lo segundo es monitorizar a nuestro paciente. Recordemos estar siguiendo la tensión arterial. Canalizamos al paciente. Determinamos el lugar de manejo. Según la guía del 2018, deberíamos hospitalizar a nuestro paciente en un área clínica en la que podamos hacer un monitoreo constante y que nos permita una fácil titulación del medicamento. Entonces, esto puede ser una UCI o puede ser una UCIM. Recordar, nada de vía oral para nuestro paciente. Dependiendo de cuál sea la lesión de órgano blanco, deberemos ver si necesitamos otro tipo de manejo aparte de disminuir la tensión arterial, además de evaluar si hay una causa que fue precipitante de la crisis, o sea, una causa que hizo que se generara la crisis, que además me altera el plan de manejo, que el ejemplo de eso es el embarazo, que bueno, sí, es una crisis que estaba predispuesta por el estado de la gestación y que además me implica tener un tratamiento distinto a si fuera otro tipo de crisis. Ya después vamos a identificar las metas y los tiempos de reducción de presión arterial que sean seguros para nuestro paciente y después vamos a definir el tipo de tratamiento hipertensor que, como les comentaba, tiene que ser intravenoso. Entonces, nuevamente, el medicamento para tratar emergencias hipertensivas tiene que ser IV. Pero muy, muy, muy importante aquí recalcarles es que no hay un medicamento de oro que yo les pueda decir, paciente llegó con crisis hipertensiva, déle el abetalol. No. ¿Por qué? Porque depende el medicamento de cuál sea la etiología y de la lesión de órgano blanco que generó. Pero igual yo les voy a dejar esta diapositiva con los medicamentos que se usan más y las dosis generales que están ahí. Pues tampoco se los voy a leer porque perder dosis tanto no es importante. A ustedes no se les va a quedar tampoco. Importante que en pacientes viejitos, mayores de 65 años, deberíamos iniciar con las dosis más bajas. Si se dan cuenta, la mayoría de ellos tienen como unos rangos, entonces iniciar con dosis más bajas para que sea más seguro y tan pronto como sea posible, como consigamos metas, pasar al paciente a un tratamiento vía oral. Ok, entonces, continuamos entonces pensando en las metas. La aproximación general de metas. Bueno, recordemos que la disminución de la presión arterial debe ser gradual porque hacerlo rápido puede generar isquemia, ¿verdad? Entonces tenemos que tener unas metas específicas. Aproximadamente, de forma general, lo ideal sería que en la primera hora disminuyéramos la presión arterial media del 10 al 20% del valor de PAM que tenía cuando se inició el tratamiento. Y esto nos daría aproximadamente una meta que sea menor a 180 a 120. Y para el resto de las 23 horas del día, la idea sería disminuir la presión arterial media de 5 a 15%. Es decir, que en total, en un día, deberíamos disminuir 25% máximo la presión arterial media. Y esta presión arterial media, las siguientes 23 horas, la meta aproximadamente nos da, si la reducimos así, menor a 160 a 110. Ahora bien, hay unas excepciones a esa regla de cómo se debe disminuir y a qué valores se debe disminuir. Por ejemplo, el primero, en la fase aguda de una ictus, de una isquemia cerebral, yo no voy a manejar una isquemia cerebral, no le voy a dar antihipertensivo. ¿Por qué no le voy a dar antihipertensivo? Porque yo tengo, el cerebro que tuvo un ictus tiene una presión de perfusión distal al vasito que se ocluyó disminuida. Los vasos distales van a estar dilatados y el cerebro va a tener incapacidad para autorregularse. Entonces, al final del día, la presión arterial sistémica va a ser la que me dé la perfusión cerebral. Por eso necesitamos que siga hipertenso, porque si no, esa hipertensión va a ser la que me va a dar el flujo a las áreas isquémicas limítrofes del cerebro. Pero hay dos excepciones en las que sí voy a tratar el ictus. Y es cuando yo tengo un paciente que tuvo un ictus y es candidato de reperfusión. ¿Qué era un candidato de reperfusión? Un paciente que consulta en las primeras 4.5 horas después de que empiezan los síntomas neurológicos, entonces sí se le puede dar trombolisis.
Pero si este paciente tiene una tensión arterial mayor a 185, 110, no voy a poder darle la trombolisis. Por eso es importante que aquí sí vamos a darle el manejo y que en las siguientes horas, en las siguientes 24 horas después de haberle dado la trombolisis, tenga una meta de 180, 105. El segundo caso de infarto cerebral en el cual sí voy a dar manejo para la hipertensión es que cuando no soy candidato a reperfusión, es decir, yo ya llegué más tarde de esas 4.5 horas, igual tengo una tensión arterial mayor a 220, 120, eso ya es demasiado alto, entonces ahí sí le voy a dar tratamiento. La segunda excepción es en el caso de la disección aguda de la aorta. Acá a mí no me importa disminuir gradualmente, yo aquí quiero disminuir rapidísimo. ¿Qué es rápido? 20 minutos. Y en 20 minutos yo lo que quiero conseguir es una presión arterial sistólica de 100 a 120 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. ¿Para qué? Para poder disminuir las fuerzas de cizallamiento sobre la aorta. Y el tercer caso, la tercera excepción es la hemorragia cerebral, en el cual yo estoy sopesando riesgo-beneficio, porque la hemorragia, la tensión arterial elevada me predispone a la expansión del hematoma, pero la idea es, el riesgo es que puede disminuir la perfusión cerebral, pero los beneficios es que puede reducir el manejo de sangrado si damos medicamentos. Entonces, si tiene una presión arterial sistólica entre 150 y 220, la meta va a ser disminuir a 140 en la primera hora. Si la presión arterial sistólica está mayor a 220, lo que vamos a hacer es disminuir con una infusión continua de antihipertensivo más monitoreo cada 5 minutos. No decía en toda la literatura que leí, no decía con cuál. Pero hay varias opciones que ya les voy a mostrar, o sea, no decía una específica. Y la meta es incierta, pero se ha considerado que una presión arterial sistólica de 140 a 160, en este caso de presión arterial sistólica en crisis mayor a 220, pues es una meta razonable. Entonces, bueno, estas eran las metas. Además, acá les dejo este cuadro nuevamente de la guía de la Sociedad Europea del 2018, en la cual, dependiendo de la presentación clínica de la crisis, tenemos unas metas, tanto de tensión arterial como de porcentajes de disminución de velocidad de disminución de la tensión arterial, y además también tenemos medicamentos de primera línea para estas presentaciones e incluso una alternativa de tratamiento. Esto tiene algunos cambios con las cosas que yo les comenté, entonces, pero igual se los dejo ahí. ¿Por qué? Porque está muy resumida, está actualizado, pues es del 2018, incluso tiene pues ahí los tratamientos, entonces es muy útil este cuadro, por eso igual también se los dejé ahí para que ustedes vean, a pesar de que no tenga todas las presentaciones clínicas. Y como no tiene todas las presentaciones clínicas, pues les voy a hablar un poquito sobre las distintas presentaciones clínicas y cuáles podrían ser sus manejos y metas, si difieren. Entonces tenemos acá que en el caso de la emergencia hipertensiva neurológica, como les comentaba, pues es el escenario clínico más difícil porque hay diferentes formas de alteraciones, los diagnósticos diferenciales son variados, los tratamientos son distintos. En el caso del infarto cerebral, pues se ha encontrado, como les comentaba, no siempre se va a tratar, son las dos excepciones que les dije en la diapositiva previa, pero pues la betalol en esta dosis o nicartipina puede funcionar. ¿Cómo vamos a tratar específicamente el infarto la hipertensión arterial del infarto cerebral cuando es candidato para reperfusión? Si el paciente es candidato para la reperfusión, pero tiene entonces esos valores mayores 185, 110, como les dije, hay que tratarlo. ¿Lo tratamos con qué? Con estas opciones, con estas opciones de tratamiento. Si la presión arterial no se mantiene por debajo de 185, 110, no se le puede dar Alteplas, no se le puede dar trombolisis. O sea, definitivamente para que yo pueda hacer reperfusión necesito disminuir la tensión arterial. Listo, entonces, la idea es que pueda disminuir la tensión arterial menor a 185 o 110. Le inicié tratamiento de reperfusión. El manejo de la presión arterial durante la reperfusión y después de la reperfusión con Alteplas debe mantener la tensión arterial menor a 180, 105. Por eso debo monitorizar cada 15 minutos por 2 horas desde el inicio del Alteplas, después cada 30 minutos por 6 horas y después cada hora por 16 horas. Si durante este tratamiento o después del tratamiento la sistólica estuvo mayor a 180 o 230
o la diastólica estuvo mayor a 105, 120, este va a ser el manejo. Con estos medicamentos vamos a controlar. Y si no controlamos si la diastólica no está mayor a 140, que es distinto a eso, podemos considerar iniciar nitroprusiato de sodio. Esas serían como las opciones de manejo ahí. Aunque pues posiblemente cuando tengamos la clase, la revisión de ACV, pues de pronto nos hablen más de eso. También tenemos entonces el caso de la hemorragia cerebral, como les comenté, riesgos versus beneficios. Ya ustedes tienen las metas de tratamiento de la diapositiva previa, y tenemos que pues la primera línea puede ser la beta-aloil o nicardipina. En el caso de encefalopatía hipertensiva, que es un diagnóstico como tal de exclusión, porque confirmamos que sí es eso, cuando después de que se disminuye la presión arterial se disminuyen los síntomas, podemos dar la beta-aloil o nicardipina, que son buenas opciones, pero también podemos usar clevidipina, fenotopam y nitroprusiato. Podemos intentar evitar, pero deberíamos intentar evitar este último porque podría aumentar la presión intracraneal. En el caso del trauma craneoencefálico, en el cual por el aumento de la presión intracraneana se puede generar un aumento severo de la tensión arterial, que es lo que genera la crisis, el tratamiento solamente se va a dar si la presión de perfusión cerebral es mayor a 120 milímetros de mercurio y si la presión intracerebral es mayor a 20 milímetros de mercurio. En el caso de las emergencias cardíacas, tenemos la falla cardíaca aguda, en el que hay disfunción ventricular izquierda aguda con edema pulmonar. Aquí tratamos con un diurético de asa, que puede ser furosemida, y un vasodilatador que sea fácil de titular, como por ejemplo nitroglicerina o nitroprusiato. ¿Qué queremos nosotros acá? Mejorar precarga, mejorar poscarga, es decir, exceso de volumen, que mejore la falla cardíaca y que mejore el edema. Se ha encontrado que pues este tratamiento va a disminuir de un 10 al 15% la presión arterial. Debemos evitar medicamentos que aumenten el trabajo cardíaco, como la doralacina, o que me disminuyan agudamente la contractilidad cardíaca, como por ejemplo los betabloqueadores o la beta-aloil. El síndrome coronario agudo es otra presentación en el cual vamos a dar nitroglicerina y esmolol preferiblemente, pero también podemos dar clevidipina, nicardipina y metoprolol. Lo que buscamos aquí es la disminución del consumo de oxígeno miocárdico, que se disminuye la isquemia coronaria de base y mejorar el pronóstico. Acá dejo estos dos medicamentos pues porque tienen unos riesgos, entonces es mejor no utilizarlos, que el enalaprilat está asociado con aumento de mortalidad cuando se da en las primeras 24 horas del infarto, y el nitroprusiato se asocia a aumento de la mortalidad cuando se da poco después del inicio de un infarto agudo del miocardio. Las emergencias hipertensivas agudas, tenemos que las vasculares, en el caso de disección aguda de la aorta, ya les había dicho las metas, pero pues igual acá se las vuelvo a poner, que tenemos que disminuir muy rápido la tensión arterial para disminuir las fuerzas de cizallamiento. Acá lo ideal es utilizar dos medicamentos, un beta bloqueador intravenoso, usualmente es esmolol, pero también se puede usar la beta-aloil, propanolol y metoprolol, y que esto lo que va a hacer es disminuir la frecuencia de cardíaca y pues lo que les hablaba de las fuerzas de cizallamiento. Pero también es importante utilizar un vasodilatador como nitroprusiato, clevidipina, nicardipina, fenoldopam. Si nosotros usamos un vasodilatador solito, puede desarrollarse taquicardia refleja y agravar la disección, entonces por eso no puede estar solo el vasodilatador. La hipertensión severa en posoperatorio es la otro tipo vascular. Aquí la presión arterial elevada puede poner en riesgo las suturas, y aquí hay que empezar antihipertensivos IV de acción rápida en UCI. Específicamente, o sea, si no es UCIM, sino no es en UCI. Las opciones preferidas incluyen esmolol, nicardipina, clevidipina, nitroglicerina. Opciones adicionales son la beta-aloil y nitroprusiato. También tenemos entonces renales que me generen lesión renal aguda. Se llama en específico que nos genere nefroesclerosis hipertensiva aguda, antes llamada nefroesclerosis maligna, que se caracteriza por hematuria microscópica más creatinina sérica aumentada. Aquí la crisis hipertensiva nos va a generar necrosis de arteriolas, una isquemia glomerular, y que a su vez va a generar activación del sistema renina-angiotensina, y esto una exacerbación de la hipertensión arterial. Es decir, que esto básicamente perfectamente nos puede generar un círculo vicioso. Entonces, esto puede llevar a que el paciente requiera diálisis, pero dice la literatura que la función del riñón puede volver a la normalidad con el control de la tensión arterial a largo plazo. El fenoldopam es el que mejor se ha asociado a mejoría temporal de la función renal, entonces pues es el más indicado, pero también podría usarse nicardipina o clevidipina. En
el caso de la hiperactividad simpática que resulta en emergencias hipertensivas, que puede ser por el retiro de antihipertensivos de acción corta, pues ahí vamos a reiniciar el antihipertensivo que me generó esa crisis. El caso de ingesta de agentes simpático-miméticos, pues el agente que más sirve sería la fentolamina IV, pero si no está podríamos utilizar nitroprusiato. Y pues ahí les dejé cuáles eran las causas: cocaína, anfetaminas, ya. O una disfunción autonómica severa como Guillain-Barré o lesiones agudas del cordón espinal. Se ha encontrado que la fentolamina, el nitroprusiato, la beta-bloqueador estarían bien, y que no deberíamos usar un beta-bloqueador solo porque está contraindicado, porque nos podría inducir vasoconstricción y aumentar la tensión arterial, que pues es lo que estamos intentando mejorar. Ahora, les traje esta tabla acá dividida en dos partes, que es la tabla que se encuentra en la guía del 2017 de la AJA, en la cual está el agente, el medicamento, la dosis y el rango, unos comentarios sobre indicaciones, sobre contraindicaciones principalmente, y yo acá a la derecha le agregué efectos adversos y el rol de cada medicamento. Estas tablitas las dejé así porque si ustedes se dieron cuenta en las diapositivas anteriores, pues les dije básicamente qué medicamentos serían más indicados para cada una de las presentaciones de la lesión de órgano blanco, pero pues poner como la dosis de todo era muy cargado. Es más fácil venirse acá a estos cuadritos y sencillamente ver en qué dosis y cómo se titula, y pues es más sencillo. También igual acá les dejé pegadita esta tablita, no sé si se vea muy bien, pero pues igual le pueden hacer zoom si descargan la diapositiva luego, que es la de la Sociedad Europea del Corazón del 2018, que se las pegué porque tiene dosis distintas. Entonces pues ahí sí ya lo dejo a criterio de ustedes, que como quisieran, cual quisieran interpretar. O sea, no es que sean dosis completamente, que varíen muchísimo, pero de 0.3 dice la otra dice 0.5, entonces por eso se las dejo ahí. Ahora, ¿cuándo vamos a dar de alta a nuestro paciente? Cuando haya cumplido nuestros métodos de tensión arterial, dependiendo de qué tipo de crisis sea. Que pues ya las metas las tienen, ¿no? Cuando ya tenga un manejo adecuado de tensión arterial con 2 antihipertensivos distintos, así como en urgencias les comentaba, que el paciente les comenté que ya los adquirió, y con la menor frecuencia diaria posible, o sea, que tenga la dosis en menor frecuencia diaria posible para que se mejore la adherencia y pues evitemos que haya nuevas crisis. Se le tiene que dar consejería sobre intervenciones no farmacológicas para disminución de la tensión arterial, sobre todo en el caso de que se haya generado en un paciente con hipertensión arterial primaria. Mejorar dieta, ejercicio, disminuir alcohol. Evaluar al paciente con secuelas neurológicas para terapia física o ocupacional ambulatoria. Hablar con la familia para generar compromiso y evaluar el riesgo de reingreso, como a través del Lance Score. El Lance Score se los dejo acá, esta es la imagen, y esta nos identifica a los pacientes con riesgo de reingreso o muerte dentro de los 30 días posteriores al alta, y nos incorpora 4 parámetros. Entonces tenemos acá la L, que representa la duración de la estadía en el hospital. Pues acá están los números y dependiendo de cuántos días estuvo hospitalizado, pues ahí da un puntaje. Sí, perdón. Luego tenemos la A, que representa la agudeza de la admisión, es decir, mi paciente ingresó por emergencia o por consulta externa. Entonces esto me va a dar distintos valores. Y el tercero, que es la C, nos va a hablar sobre comorbilidades significativas utilizando el índice de comorbilidades de Charlson. Por último, la E nos va a hablar del número de visitas al servicio de urgencias en los últimos 6 meses. Entonces esto nos va a dar un puntaje de 1 a 19. Si está de 0 a 4, me dice que tiene un bajo riesgo de reingreso, una tasa de reingreso baja, perdón. De 5 a 9 dice que hay una tasa de reingreso moderada, y mayor a 10 dice que hay un alto riesgo de reingreso. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues si está alto, la idea es valorar cuáles podrían llegar a ser las causas que me generan ese riesgo alto y abordarlas, sobre todo las causas de hipertensión arterial secundarias. Y pues ya por último, para el alta, dar signos de alarma para reconsultar de manera inmediata, que pues están básicamente todos los síntomas y signos que podrían ser causados por una lesión de órgano blanco principalmente en los 3 órganos que ya les di. El seguimiento, las crisis hipertensivas son más comunes en pacientes con hipertensión arterial secundaria, entonces por eso es importante descartarlas, como les comentaba con la de la escala de riesgo también. La idea es con un especialista según lo que sospechemos.
o por lo menos con acceso a un médico internista. El aspecto más importante de la atención debería ser asegurar el seguimiento ambulatorio de alta calidad, porque la emergencia tiene una gran proporción de recurrencia. Lo ideal sería hacer seguimiento frecuente. La literatura dice que al menos mínimo al menos cada mes y hasta alcanzar metas a largo plazo y luego seguimiento con especialista, que no decía cuál era, pero pues yo asumo que es internista o con un especialista de la causa secundaria que podría haber generado la crisis. Y en el caso de la urgencia, signos o síntomas de emergencia o hipotensión, o sea, es que no, la idea del seguimiento es para hablar que no se nos haya vuelto una emergencia en algún punto, de pronto nos hayamos pasado con el medicamento y pues genera hipotensión. Además de ajustar el medicamento, si aún no ha logrado las metas, recordemos que pues el paciente de urgencia hipertensiva es más fácil que lo mandemos para la casa más rápidamente. Y el paciente que puede monitorizar su propia tensión arterial en casa, pues deberíamos poder hacerle seguimiento telefónico, pero pues ajá, es Colombia, eso no suele ocurrir acá. Y pues acá tengo un poquito sobre crisis hipertensiva en niños. En realidad es muy poco porque básicamente, o sea, hay muchas cosas que se repiten, pero yo no sé si estén muy cansados. Entonces, ya les digo cuántos diapositivas. 39, 40, 41, son como 1, 2, 3, 4. Bueno, son como 15 diapositivas. No sé, amigos. Como quieras, Cami. ¿Sí? Bueno, Sebastián dijo que por mí está bien. Listo, entonces voy a continuar. Sí, está bien. Ok, entonces ahora con respecto a la crisis hipertensiva en niños, vamos a tener que, pues acá o sea, tranquilos, yo sé que esas tablas se ven horribles, que no se ven nada, pero se las dejé ahí pegadas por si en algún momento de la vida ustedes abren la presentación y saben que ahí las tienen rápido, entonces les pueden hacer eso. Pero entonces acá están las tablas que se encuentra en el, que sacar, pues esta sacada de la guía de AEP del 2017, pero igual, del 2014, perdón, pero igual esas están basadas en el cuarto reporte de diagnóstico, evaluación y tratamiento de depresión alta en niños y adolescentes. Y acá, esta que se ve incluso menos, lo siento lo mismo, lo del enfoque, esta es más actualizada, esta es del 2017, de la guía de práctica clínica para el tamizaje y el manejo de la presión alta en niños y adolescentes. Ahora, como eso no se veía un carajo, ahora le hice un zoomcito bonito. Y entonces en esta, lo que yo les quería mostrar era básicamente la comparación entre las dos tablas, porque recordemos que la tensión arterial la vamos a clasificar distinto en niños que en adultos. Entonces, las diferencias principales entre las dos son lo que vamos a encontrar en resaltadito, y es que primero tenemos que en la actualizada no vamos a tener. Bueno, recordemos que acá lo que estamos valorando es la presión arterial sistólica por percentil de talla, es decir, talla para la edad y en relación a la edad del niño, ¿sí? Entonces acá vamos a tener que en la del 2017 no solamente estamos usando percentiles de talla, sino que también podemos usar talla en centímetros y en pulgadas, que para nosotros muchas veces eso puede ser más sencillo, aunque sea un poquito menos específico. Además que si se dan cuenta, aquí tenemos que va hasta el percentil 99 y acá habla sobre percentil 95 más 12 milímetros, que está muy en relación con las definiciones de crisis hipertensivas en niños. Voy a hacer un pequeño, entre comillas, ejercicio para recordarles cómo se clasifica entonces la tensión arterial con estas tablas. Y es que, digamos que yo necesito entonces utilizar que son las tablas de antropométricas, que igual les voy a subir al Drive, porque pues no las pegué todas, de talla para la edad de niños. Entonces, digamos, por ejemplo, yo tengo un niño que tiene un año con 3 meses, ¿verdad? Y digamos que mide que mide 80 centímetros. Entonces, esto me dice que está en el percentil 90, ¿cierto? Entonces, me voy a volver acá. Entonces me voy a ir al percentil 90, ¿verdad? Entonces, eso significa que todos estos valores de esta columna de acá son los que voy a tener en cuenta. Sigamos, yo le tomé la tensión arterial a mi niño que tiene un año con 3 meses, que con talla me daba que estaba en el percentil 90, y me dio que la tensión arterial sistólica, porque recordamos que aquí es la presión arterial sistólica, aquí es la presión arterial diastólica. Recordemos que entonces si me da 117 de tensión arterial,
no sale el cosito. Si me da 117 de tensión arterial sistólica, yo ya estoy pensando que mi niño tenga una una presión arterial de percentil 95 más 12 milímetros de mercurio. Y así es como yo lo hago, valorando entonces en qué percentil de talla está, y evaluando eso a qué corresponde con la tensión que me dio, en qué percentil de presión arterial. Espero que eso haya quedado un poquito claro para recordarles. Pero pues también podemos utilizar calculadores virtuales que nos hacen la vida muchísimo más sencillo, pero pues tengamos en cuenta que eso puede no estar tan actualizada como con esta guía del 2017. Pero pues igual acá nos habla sobre umbrales. Por ejemplo, acá en este mismo caso de mi paciente, yo puse acá una cosa teórica, puse un niño de 4 años que tuviera esta estatura y tuviera esta presión arterial, y entonces acá me acaba de decir que yo tengo estos percentiles. Pero entonces la misma aplicación me dice que el umbral para yo hablar de que tenga una hipertensión arterial en estadio 2 es 122/81, así que mi niño pues no tendría como tal hipertensión arterial estadio 2, pero pues sí nos estaría hablando de que tiene una tensión arterial elevada. El caso, lo importante de esto es que sepamos medir cómo medir la tensión arterial en niños, para poder valorar si de pronto mi niño con alteraciones pueda estar cursando con una crisis hipertensiva. Con relación a la epidemiología de niños, la hipertensión arterial es frecuente en niños, pero la emergencia es poco frecuente, con el primer episodio de emergencia hipertensiva en 2 de cada 10.000 en urgencias. La mayoría de las crisis hipertensivas de niños van a ser mayores de 7 años y sobre todo por causas secundarias como por ejemplo un feocromocitoma, una glomerulonefritis aguda, etc. Entre las definiciones vamos a tener que una emergencia hipertensiva, bueno, primero les voy a mostrar este cuadrito en el cual acá tenemos las definiciones de hipertensión arterial, de la clasificación de hipertensión arterial en niños. Entonces vamos a tener, pues, principalmente lo que nos importa a nosotros es este estadio 2, que nos habla de que en menores de 13 años, estadio 2 es si tiene una sistólica y una diastólica con una presión arterial mayor al percentil 25 más 12 milímetros de mercurio, o sea, lo que les mostré que ahora está en la tablita, aquí abajito, que ahora sí lo tiene y nos dice que estamos en estadio 2, en cambio esta no dice eso. O puede ser que sea un niño con una tensión arterial mayor o igual a 140/90. ¿Sí? Cualquiera de las dos me está hablando de que es un estadio 2 de hipertensión arterial. Cualquiera de los dos que sea menor es el que nos va a decir que, pues, cuál es el valor real de la tensión arterial, pero igual ambos implican estadio 2. Y en niños mayores de 13 años, estadio 2 implica mayor a 140/90. Entonces vamos a tener que una emergencia hipertensiva es como tal pues una elevación abrupta de la tensión arterial que cursa con pues lesión de órgano blanco, por lo tanto nos genera síntomas. En la mayoría de los niños la lesión de órgano blanco principal es una encefalopatía hipertensiva y que además esté presentando una tensión arterial estadio 2. Esa podría ser la definición de emergencia hipertensiva. O también podríamos decir que una emergencia hipertensiva es un niño que presenta síntomas y además tiene en menores de 13 años una tensión arterial de 30 milímetros de mercurio por encima del percentil 95. Es decir, no solo estadio 2, o sea, porque estadio 2 es 95 milímetros más 12, sino 95 milímetros más 30, o sea, mucho más de milímetros de mercurio. O en niños mayores de 13 años que tengan síntomas y tengan una tensión arterial mayor a 180, 120. Recordemos que en ellos el estadio 2 era de 140/90. Y ya la urgencia hipertensiva es pues el niño que tenga la crisis, pero sin síntomas. Aquí hay una cosa muy importante que es, a diferencia de los adultos, el niño que presenta una como causa de su crisis hipertensiva un proceso agudo que le puede generar un rápido cambio de la presión arterial media, que un buen ejemplo de eso es una glomerulonefritis, a él lo vamos a tratar inmediatamente con medicamentos intravenosos. ¿Listo? O sea, acá no me voy a quedar solo con vía oral, sino con intravenosos. Y si en el caso de ser un niño con un proceso crónico, o sea, que la causa sea una causa de base crónica para aumento de la tensión arterial, pues ahí sí, como la enfermedad renal crónica, ahí sí vamos a pensar en un tratamiento más largo, horas a días, que ya podría ser medicamentos orales. El manejo tratamiento, pues nada, igual como en el adulto al inicio, examen físico, tensión arterial en los dos miembros, en los dos
los dos brazos y valoración de los 3 órganos blancos principales. Acá lo que va a cambiar es en la anamnesis, porque pues vamos a pensar es que la causa de la hipertensión arterial sea secundaria, entonces vamos a evaluar antecedentes. En neonatos, pensar en enfermedades renovasculares o anormalidades congénitas, displasia broncopulmonar, trombosis de la vena renal, sobrecarga de líquidos iatrogénicos. En niños un poquito más grandes, glomerulonefritis, enfermedad renovascular, enfermedades endocrinas. Y en adolescentes ya preeclampsia, recordemos que igual las niñas se embarazan, intoxicación por simpáticos magnetos, porque también pueden consumir sustancias psicoactivas. Pues nuevamente lo de la mujer, descartar embarazo. Igual también hay que pedir nuestros paraclínicos basados entonces como quieran, si quieren pedir los paraclínicos de batería o enfocado en lo que presenten en la clínica. Y el tratamiento, pues acá vamos a ver que pues si es emergencia, bueno, mejor el tratamiento les voy a decir, este hermoso, ¿cómo se llama esto? Bueno, estos cuadritos que ustedes ya saben cómo se llaman, para ya poder terminar, y es que si nosotros tenemos un niño con elevación aguda de la tensión arterial en estadio 2, con una tensión arterial elevada que ya se confirmó porque la valoramos en ambos brazos, si tiene signos de lesión de órgano blanco, entonces vamos a pensar que sea emergencia hipertensiva, claramente. Pero si no tiene estos signos, entonces vamos a buscar otras condiciones presentes que puedan alterar el tratamiento inicial. Entonces, por ejemplo, lo que les comentaba en adultos, si tiene una coartación de aorta, pues va a ser diferente las metas. Si tiene preeclampsia, pues va a ser diferente las metas. Si es dolor severo, pues es una pseudocrisis, entonces diferente el tratamiento, etc. Entonces, si tiene alguna de estas cosas que nos podrían alterar el tratamiento y puede ser de base, entonces vamos a tratar la causa de base. Pero si no la tiene, el proceso, vamos a valorar si tiene un proceso agudo de base que nos aumente rápidamente la tensión arterial, que era lo que les comentaba que ya me dice, tengo que tratar a este niño con urgencia, con medicamento intravenoso. Entonces, pues en el caso, por ejemplo, de la glomerulonefritis. Entonces, si la tiene, entonces vamos a dar la betalol. Acá sí en niños me hablan de medicamentos en específico en este esquema. Bolo IV, dosis, que ya les voy a mostrar las dosis. O en niños menores de 1 año o en niños con asma, dar bolos IV de hidralazina o nicardipina. En el caso de que sea una elevación por una patología crónica como la enfermedad renal crónica, entonces nos preguntamos, ¿sí puede tomar medicación oral? Pues sí, entonces nos vamos por clonidina o isradipina. Pero si no, pues nuevamente vamos a hacer exactamente lo mismo que con aquel que tenía una predisposición a elevar presión arterial más rápidamente. Ya cuando yo le di tratamiento a ambos casos, tengo que valorar signos de sobrecarga, es decir, que tenga edema periférico, ascitis, etcétera. Si no tiene, entonces vamos a continuar la disminución de la tensión arterial cuidadosamente y evaluar qué más necesidad tenemos de evaluar causas de base, básicamente, si necesitamos otros paraclínicos, pedir interconsulta con otros profesionales. Y si tiene signos de sobrecarga, lo que vamos a necesitar es un diurético, furosemida o bumetadina, estarían bien. Eso era para urgencias hipertensivas. Esto es el de emergencias. Entonces, pues ya nuevamente empezamos. Tiene una elevación aguda que ya confirmamos. Tiene síntomas de lesión de órgano blanco. Sí, entonces hablamos de emergencia. Entonces tenemos que hacer el ABCD. Tenemos que obtener dos líneas venosas. Acá este esquema nos dice que de una vez pidamos creatinina, electrolitos y glucosa. Que midamos la tensión arterial cada 1 o 2 minutos. Y evaluemos si presenta el fondo de ojo, papilema, alteración del estado de conciencia, sea déficit neurológico al examen físico. Recordemos que la principal causa de crisis hipertensiva en niños, la principal lesión de órgano blanco en niños va a ser una encefalopatía hipertensiva. Entonces, si mi niño no tiene ninguno de estos, vamos a hacer lo mismo que hicimos ¿en qué? Vamos a evaluar si de pronto no tenga nuevamente alteraciones que me digan a mí necesito tratar con otras metas. Nuevamente, coartación de aorta, preeclampsia, dolor, etc.
Pero si sí tiene estas alteraciones, tenemos que tratarlo. Si se trata de convulsiones, pues le vamos a dar lorazepam y vamos a buscar una neuroimagen. Nuevamente acá estamos muy centrados en el niño, en pensar que la lesión de órgano blanco sea en el cerebro. Si vamos a preguntar, bueno, buscamos en la imagen si hay una lesión cerebral tipo masa o hemorragia intracraniana o un infarto cerebral. Entonces ahí continuamos en la siguiente parte. Si el niño sí tiene alguna de esas masa, infarto, hemorragia, entonces vamos a tratar el aumento de la presión intracraniana y la causa de base. Si no lo tiene, vamos a disminuir la presión arterial, pero no podemos hacerlo si no tenemos guía de neurocirugía y neurología. Entonces acá es cuando digo que tenemos que apoyarnos en otros profesionales. En el caso de que no tenga esto, vamos a iniciar tratamiento con labetalol y vía infusión y continuar, o en niños menores nuevamente que tienen asma, podemos empezar con nicardipina, o que tienen asma, podemos iniciar nicardipina en infusión. Después de 8 horas, la idea es no disminuir la tensión arterial más de 25%. Entre la diferencia de la sistólica y la sistólica objetivo. Es decir, si ustedes se dan cuenta, esto es diferente en adultos, porque en adultos yo quería que este 25% fuera en un día y acá estamos hablando solo de 8 horas. Y acá volvemos a hablar sin signos de sobrecarga, pues sí, entonces vamos a dar un diurético, y si no, sencillamente vamos a seguir disminuyendo la tensión arterial y evaluar si sí se está disminuyendo los primeros 30 minutos. Si sí, pues vamos a continuar. Si no, vamos a escalar a una infusión continua de abetalol y nicardipina. Si la presión arterial disminuye en estos siguientes 30 minutos con este nuevo manejo, sí, pues le vamos a continuar. Y si no, tenemos que evaluar que tenga enfermedad renal crónica. Si la tiene, hay que además agregar un bolo IV de hidralicina y evaluar la necesidad de diálisis en niños, en paciente que tenga sobrecarga, ¿sí? Porque acá ya estamos dando todos estos medicamentos, entonces la idea es enfocarnos en la parte de la enfermedad renal crónica, que no se nos esté complicando por todos los medicamentos que vemos. Y si por el contrario no tiene enfermedad renal crónica, entonces la idea sería adicionar además una infusión de nitroprusiato de sodio y continuar bajando la tensión arterial. Además de hacer diagnósticos adicionales de causas de hipertensión arterial secundaria. Aquí nuevamente les traigo esta lista larga de cuáles son los medicamentos que podrían utilizar en niños, cuáles serían las dosis en ellos, en cuánto tiempo funcionan y los mecanismos, los comentarios sobre contraindicaciones principalmente. Y ya, se acabó. Perdónenme si tienen preguntas y no tengo todas las respuestas porque es un poquito complicado y largo, pero pues igual. Gracias y que se escuche. Si tienen dudas. Y si no me las sé, no me preocupen, yo se las averiguo. Hola Camille, muchas gracias. Yo tengo una pregunta volviendo con los adultos. Es que no me queda claro un paciente hipertenso crónico que tiene su tratamiento de base, por ejemplo, con un IECA, y llega con una urgencia hipertensiva. El tratamiento inicial que uno le debería dar viene siendo aumentarle esa dosis del IECA o cambiarle el tratamiento o adicionarle más bien otro tratamiento. Pues ahí tú tienes las 3 opciones. Voy a poner la diapositiva para que la veamos hipertensión. Ay. Ay, espérate un segundo. Listo. Sí, o sea, si yo tengo un paciente que que estaba previamente tratado y no tiene un criterio de que se me pueda complicar cardiovascularmente por lo del aneurisma, estas son las 3 opciones que yo puedo considerar, ¿sí? Entonces yo habría que preguntarle si al paciente fue que dejó de tomarse los medicamentos. Si el paciente siempre ha sido juicioso, pues no tiene que ver con reiniciar medicamentos, sino hay que pensar en que hay que incrementarlo a dosis o de pronto agregar otros y ya escalar, o si de pronto necesita un diurético. Entonces básicamente dependería de esa información que nos provea el paciente. No hay como tal una de las 3 que yo elija principal por encima de la otra. No sé si te respondí la pregunta. Sí, Camila, muchas gracias. Uy. Si el seguimiento ambulatorio después de la crisis está indicado hacerle mapa al paciente. Sí,
Sí, sí, Lau. Lau pregunta que si se hace en el seguimiento ambulatorio después de la crisis, está indicado hacerle mapa al paciente, después, es decir, hacerle seguimiento a la atención arterial de forma ambulatoria. Pues en ninguna guía especificaban hacer mapa, pero igual en el seguimiento, como les comentaba, siempre decía que hay que buscar la forma de evaluar a largo plazo que la tensión arterial esté en metas. Entonces, como las guías en las que me basé pues eran y esto, pues comentaban que la idea sería buscar la forma, o sea, lo que decía principalmente es que fuéramos al servicio de urgencia y que en el servicio de urgencia estuviera constantemente haciendo evaluación de la tensión arterial. Pero, pues, uno, es difícil el acceso y pues también podríamos tener alteraciones por hipertensión de bata blanca. Entonces, yo creo que sí podría hacer, igual también puedo buscar más sobre hay algún artículo en el que diga sí deberíamos hacer. ¿Diagnóstico por la urgencia hipertensiva en el adulto? Sí, furosemida. Ese es el que más leí. No, nunca leí que dieran como otra indicación, pero nuevamente no sé si pronto haya otros estudios que digan que de pronto otro, pero sí, o sea, lo que se repetía era como que el primero que pensáramos de diurético fuera furosemida. ¿Qué utilidad tiene el nitroprusiato de sodio o la nicarotipina en la urgencia hipertensiva? ¿Utilidad? O sea, ¿qué? ¿Cómo? Espérate. Ok. ¿Tendría nitroprusiato de sodio parte? No, parce, la verdad, no tengo ni idea. No estoy segura, sinceramente, de cuál sería la utilidad, sobre todo en el nitroprusiato, pero pues la nicardipina sí está indicada, sobre todo en la hipertensión arterial que no se había tratado previamente y pues ahí está la dosis, pero no, yo me imagino que el nitroprusiato también podría utilizarse como en un inicio, lo que les decía, o sea, si no está tratada en un inicio, tratarlo con esos medicamentos y ya para pensar darle egreso con otros medicamentos que sean mejor dos. Pero no sé si de pronto hablando sobre que si uno es mejor que otro o si esos dos serían mejor que captopril o la betalol, pues no sé. No tendría que buscar un poquito más sobre eso, perdón. No sé si respondí sus preguntas. Es que siento que suene muy... como que hay mucha vuelta. ¿No? ¿Tienen otras dudas? De nada. El riesgo de evento cardiovascular, teniendo en cuenta que espérate que existe una de contener el riesgo de evento cardiovascular. Pues, mira, no lo sé. O sea, como herramienta para cuantificar el riesgo, que, o sea, en este caso, cuando yo pienso en riesgo cardiovascular, fue lo que les dije, esto de que mi paciente pues tuviera como ese diagnóstico de aneurisma, pero no sé herramientas y tampoco sé si acá sería pues utilizar la herramienta y no solamente quedarnos con si el paciente tendría ese diagnóstico, aunque sería muy interesante ver si pues igual en todos, aunque igual como no sé, o sea, mejor dicho, sería interesante ver si se puede utilizar la escala y en vez de solo quedarnos con si el paciente sabe si tiene el diagnóstico previo, pues evaluar si se tiene ese riesgo y basándonos en eso, pensar en darle un tratamiento rápido y no en uno menos rápido. Pero tampoco te tengo como tal la respuesta así para valorarlo, le doy eso. O sea, yo tengo entendido de lo que leí que solamente si tenemos como el antecedente del paciente sepa que tiene ese riesgo cardiovascular de aneurisma, pero no sé si te estás refiriendo a esto o si te estás refiriendo en general. Disección óreo. Uy, Dios, las 9:30. Bueno, perdón, amigues, por no tenerles todas las respuestas, en serio. Estaba difícil. Ay, acá hay otra.
para la siempre se tiene en cuenta en el corazón agudizado o el encontrar la modelación miocárdica como... ¿Qué? Me perdí. Para las emergencias hipertensivas se tiene en cuenta enfermedad renal crónica no agudizada o solo encontrar remodelación miocárdica como hallazgo de compromiso cardíaco. Espérate, ¿ERC no es enfermedad renal crónica? ¿O esta es otra cosa? Para la emergencia hipertensiva se tiene en cuenta enfermedad renal crónica no agudizada o solo... No, es que no entiendo la pregunta. ¿Cómo estás mezclando riñón y el corazón? Me perdí. No es solo encontrar remodelación miocárdica como hallazgo de compromiso cardíaco. Ay, la puedes reestructurar, please, perdón. Porque es que además no entiendo por qué la enfermedad renal crónica, yo solo se las comenté, fue para niños. O sea, yo la tengo en cuenta, es en el algoritmo, esa era la palabra. Es decir, se tiene en cuenta un compromiso crónico de órgano blanco o tiene que ser agudo. Ah, sí, muy importante. Tiene que ser agudo en pacientes que tienen enfermedad renal crónica para pensar en lesión de órgano blanco. En la literatura decía que buscar si es posible que el paciente tuviera laboratorios previos en los que yo pudiera de pronto ver cuál era la creatinina basal de ese paciente para en serio pensar que tuviera una lesión renal y no fuera solamente la patología de base. Entonces sí, tiene que ser agudo, claramente, sí. Entonces ya me podría yo a pensar que de pronto no sea solamente, o sea, no es solamente una creatinina elevada en el paciente con enfermedad renal crónica, sino un paciente con enfermedad renal crónica, saberme la creatinina de base y ver de pronto que hay una elevación basándome en eso, a pesar de que de base siempre la haya tenido elevada. Pero luego sí no entendí lo de no sé si con eso sí quedó, y no entendí lo de remodelación miocárdica como hallazgo de compromiso cardíaco. Porque, o sea, no sé qué tiene una que ver con la otra. Ay, otra. No es crisis si es por encima de 140/90. Eso es una hipertensión grado 2. Crisis como tal es un niño con hipertensión en mayores de 13 años, un niño con presión arterial elevada, lesión de órgano blanco con, pues, que se presente con síntomas y y esta presión arterial elevada que sea mayor a 180, ¿qué era? Se me olvidó el valor. 180, 140, no, 180, 120, ¿sí? O sea, ese 140/90 solamente nos está hablando que está en estadio 2, pero yo puedo tener un niño en estadio 2, por ejemplo, un niño con un feocromocitoma, que eso sea que tenga valores elevados de tensión arterial, que podrían incluso llegar a estadio 2 y aún no tener lesión de órgano blanco porque el niño no me hizo lesión de órgano blanco o no tuvo un delta de presión arterial tan alto como para hacerlo o para generarme mi preocupación de que la vaya a dar. Sí. Y con respecto a lo de los percentiles ya no cuentan. En el caso de los niños de 13 años, sí, por encima de los 13 años también cuentan. Las tablas también se encuentran acá en los percentiles y también podríamos evaluarlo, pero era como tal, como te digo, no tiene esos valores de 140/90, hablan de hipertensión arterial en estadio 2 y no de crisis. Entonces, sí, eso, básicamente. Creo que, no sé, me enredé, perdón, pero creo que sí se quedó claro, creo. Es un hallazgo más crónico, pero gracias a la condición de forma. Con suerte, o como hallazgo con pronomizado. Cuando uno tengo una remodelación cardíaca, ya entendí. Ya entendí a qué te referías con lo de la enfermedad renal crónica y el corazón. O sea, no te referías a que hubiera una relación de ambas, sino que en ambos enfermedades como crónicas, ¿sí? Bueno,
que siguen contando, solo que son como una aproximación más para recordarlos más fácil. Sí, sí, es verdad. Sí, además las tablas son para ser más precisos también, ¿sí? Porque pues esto tiene como su super estudio, ¿sí? En cambio, pues decir 140, 90 estadio 2 en mayor de 13 años, pues puede ser un poquito más ambiguo. En cambio, acá ustedes tienen el valor específico de cuándo sería. Pero igual, mayor de 140, 90 niños mayores de 13 años, pues ya pienso, este niño tiene una tensión arterial demasiado alta y que tengo que controlarla porque me podría llegar a generar una crisis. Ya. No sé, la verdad, no estoy segura que también responder la pregunta.